En esta oportunidad, en este tutorial, vamos a estar trabajando la escritura académica, ortografía, puntuación, en particular el uso de la coma. Como veníamos trabajando con antelación en los tutoriales anteriores, decimos que nos basamos en la ortografía de la lengua española, publicada a fines de diciembre del año 2010 y que se empieza a aplicar en nuestro país en el año 2011. Como verán, este esquema marca contenidos que ya hemos venido abordando, grafemática, tildación, y en esta oportunidad vamos a trabajar con puntuación, el uso de la coma. Si ustedes cliquean cada una de estas letras, por ejemplo tildación, los va a llevar a los contenidos que ya se han abordado en los tutoriales anteriores. Pero lo que me interesa hoy es trabajar puntuación y uno de los signos más importantes, como es la coma. Decíamos en clases previas, en encuentros previos, en los tutoriales previos, que el ideario colectivo, la sociedad piensa que se colocan signos de puntuación cuando se hace una pausa en la oralidad, lo cual no es del todo erróneo, pero desde la ortografía del año 1999 a la que tenemos al presente, ortografía del año 2010, aplicada en el año 2011, y después sale un manual de usuario en el 2012, nos hablan de que para puntuar no solamente tenemos que basarnos en la prosodia, sino fundamentalmente en el aspecto sintáctico semántico, en la sintaxis. Por ende, hay normas para puntuar, hay reglas. La coma tiene alrededor de 9 normas, ¿sí?, que fueron extraídas de los textos que les comentaba de la ortografía. Bueno, en primer lugar, la coma sirve para enumerar. Cada vez que hay una enumeración, tengo que emplear coma, ¿tá? Esa enumeración son elementos análogos, similares, ¿tá?, que integran esa enumeración. Ejemplo, la alumna estudiosa, coma, participativa, coma, responsable, fue promovida con 12. ¿Qué se dice de esa alumna? ¿Qué adjetivos se emplean para describirla? ¿Qué adjetivos, ¿sí?, están enumerando las características de la alumna estudiosa, participativa, responsable? Por ende, se emplean comas cuando estamos enumerando, ya sea palabras o, como en el segundo caso, frases. Estaba preocupada por su familia, por su trabajo, por su salud. Cuidado que cuando tenemos conjunciones como la I, la E, la O y la U, ejemplo, el último caso, ¿sí?, quieres café, coma, té o un refresco, no se emplea la coma. Como ven, aquí tenemos 3 sustantivos, café, té y refresco. Refresco que está precedido de un artículo que lo presenta, ¿verdad? Pero son 3 sustantivos. Café, coma, estoy numerando té, pero aparece la O, la conjunción O. Por ende, delante de la O no se emplea la coma. Y acá tenemos que prestar atención a un error que se comete habitualmente, y es colocar una coma entre sujeto y predicado. Si bien sabemos que el verbo es el núcleo oracional donde se concentra el sujeto y el predicado, ¿sí?, están allí en el verbo. Sin embargo, en el caso previo que vimos, la alumna estudiosa, participativa, responsable, fue promovida con 12. Entre sujeto y verbo, acá no va coma. ¿Quién fue promovida con 12? La alumna estudiosa, participativa, responsable. Ese es el sujeto de la oración. Está expresado en el verbo, pero se complementa a través de este sintagma, ¿tá? O sea que entre sujeto y verbo no va coma. Ahora, atención, porque si la conjunción, no como en el caso de hoy, de la I, la E, la O o la U, ¿sí?,
o en este caso ese ni que aparece en el último ejemplo, está repetido a lo largo de toda la enumeración, se pone normalmente coma. Sus amigos, coma, o sus vecinos, coma, o sus hermanos. Ni sus amigos, coma, ni sus vecinos, coma, ni sus hermanos. Esto es una aclaración a el apartado anterior. Como punto 2, ¿cuándo es recomendable el empleo de la coma? Cuando los miembros de la enumeración sean de un periodo muy extenso. Esto en realidad está relacionado con el aspecto semántico y con las características, la estilística de quien escribe, del escritor. Entonces, cuando el periodo es muy extenso, o sea, antes de esa I, lo que le precede a la I es muy extenso, colocamos la coma. Harto dejó ver el ansia de participar de la herencia, coma, y de la delicadeza no hizo caso. Al apuntar el alba, cantaban las aves, coma, el campo se alegra, coma, y el ambiente cobra movimiento y frescura. ¿Sí? Como los miembros de esa enumeración son de un periodo muy extenso, se emplea la coma. ¿Sí? Es recomendable el uso de la coma en este caso. En tercer lugar, cuando hay vocativos, cuando hay elementos de carácter dentro de esa oración que funcionan como vocativos. Ejemplo, Montevideo, vocativo. ¿Qué digo de Montevideo? Que es la capital. ¿Qué digo de los jóvenes? Que les he pedido que hagan silencio. Se intercalan comas. Karen, coma, la profesora de literatura. Cuando ese vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre comas. Les he pedido, jóvenes, que hagan silencio, entre dos comas. En cuarto lugar, cuando intercalo datos o información. Estas oraciones pueden funcionar sin estos datos o sin esta información. Imposible salir a la calle. La extremada franqueza suele ser una actitud. Ella es la más querida. Pero ¿qué hago? Intercalo información. Al intercalar información, para ampliar o explicar o aclarar lo dicho, van entre comas esas aclaraciones o esa intercalación de datos. Imposible, coma, lloviendo así, coma, salir a la calle. La extremada franqueza, coma, más que una cualidad, coma, suele ser una actitud. Ella es, coma, entre mis amigas, coma, la más querida. O sea que cuando hay intercalación de datos o información, para ampliar, explicar o aclarar lo dicho, vamos a utilizar la coma. Antes de, pero, de más, de aunque, de sino, así que, de manera que, porque, pues, va coma. Puede llevarte mi alma, coma, pero ten cuidado, es muy frágil. El sexto tiene que ver con enlaces oracionales. Por ejemplo, esto es, o sea, es decir, en fin, por último, sin embargo, no obstante, por consiguiente, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, se coloca una coma, ¿sí? Sin embargo, coma, yo te sigo queriendo. No obstante, coma, sigo teniendo mis razones. Cuando van en medio del enunciado, se escriben entre dos comas. Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron. En sexto lugar, cuando se omite un verbo. El árbol perdió sus hojas, el viejo perdió su sonrisa. Yo quito ese verbo, a una elipsis, lo omito y tengo que colocar la coma. En matemáticas, coma, un genio, o sea, es un genio. Para la música, coma, bastante mediocre, es bastante mediocre. Ahí se intercalan comas. En octavo lugar, en las cartas, la coma entre el lugar y la fecha. Maldonado, 13 de febrero de 2022. Y en noveno lugar, cuando los términos son invertidos. Urdangarín, Karen. ¿Sí? Bakhtin, Mijail. En el libro Estética de la Creación Verbal. Entre este caso, el apellido y luego el nombre del escritor se emplean coma o un sintagma que conforma una lista, papelería, coma, artículos de. Bueno, y a prestar atención nuevamente que debe evitarse separar el sujeto y el predicado con una coma. Esto aparece
en la Real Academia Española desde el año 99, la versión 2010 y la versión 2012. Espero que este tutorial breve les haya servido.